gracias por esta mañana. Gracias por concedernos un día especial a la semana para que tu nombre sea exaltado, glorificado y mientras lo hacemos podamos ser también animados, consolados y hechos más y más a tu imagen. Querido Señor, hoy entendemos que somos pecadores. ¿Y quién podría desestimar esta realidad? Pues si tu palabra es clara al decirlo. Pero también tu palabra nos enseña que somos hijos y que como hijos la buena obra que has empezado en nosotros jamás quedará inconclusa. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a reflexionar sobre nuestro corazón, sobre el pecado y cómo poder tener cambios que perduren en el tiempo. No queremos más cambios superficiales, sino cambios verdaderamente profundos, obrados por tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. El domingo pasado iniciamos entonces nuestro estudio acerca del capítulo 4, cómo funciona la tentación. Y vimos que Dios diseñó al hombre como perfecto, pero en esa perfección Dios estimó que en esa creación perfecta existieran ¿qué? Necesidades. Y en ese diseño perfecto, esa creación con necesidades, debía suplirlas ¿en quién? En Dios. En Dios era la fuente a través de la cual todas estas necesidades son satisfechas. Y así pudimos concluir entonces que los deseos de nuestro corazón, esas necesidades que queremos suplir en sí mismas no son pecado. Aprendimos que esos deseos o esas necesidades Dios las puso para suplirlas plenamente ¿en quién? ¿Me escuchan bien? No, no me escuchan bien. Solo algunos están respondiendo. ¿Me escuchan bien? Ah, sí ve que es que a veces hay problemas de oído. Segundo y tercero, los deseos de mi corazón fueron diseñados para que al disfrutar de Él, al amarlo a Él, lo glorifique. Es decir, cuando esas necesidades yo las puedo satisfacer en Él, ¿eso que produce a Dios? Que Él sea glorificado. Porque el propósito del hombre es ¿cuál? Glorificar a Dios y gozarnos de Él mientras lo hacemos. La obediencia debe traer gozo, debe traer deleite, delicia, porque así nos creó Dios. Entonces, el cuarto punto que dejamos en escena es que estos deseos de mi corazón, si se suplen de una forma diferente a Dios, eso se convierte en un acto ¿qué? Pecaminoso. Entonces el problema no es la necesidad, sino lo que escojo para tratar de suplir esa necesidad. Entonces ya tenemos el diseño, tenemos las necesidades y tenemos la fuente de satisfacción en esas necesidades. Y todo intento por suplir esa necesidad en algo diferente a Dios se convierte en el problema, en pecado. ¿Vamos bien hasta acá? Listo. Hoy vamos a ver entonces cómo es que satisfacemos esos deseos legítimos de manera ilegítima. El problema no es el deseo, es querer obtener la felicidad, la plenitud, nuestro gozo, nuestra seguridad, nuestra protección en algo diferente a Dios. Vamos por favor a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, versículo 13. Y alguien que lo lea, por favor, con voz audible. Jeremías 2, 13.
Muchas gracias. Mis hermanos, creo que no hay un pasaje más claro en la Escritura para poder entender cuál es el problema de nuestro corazón y por qué terminamos pecando. Cuando nosotros pecamos es por causa de dos males. Todo pecado tiene dos males. El primero, abandonamos a Dios como la fuente de agua viva. Todo pecado tiene la misma génesis y las mismas consecuencias. Todo pecado tiene dos males. El primero, abandonamos a Dios como la fuente primaria de mi felicidad, de mi gozo, de mi plenitud. Dejo de ver a Dios como aquel que suple esa necesidad. Y el segundo mal es que trato de suplir algo que solo puedo suplir en Dios con una cisterna rota, con algo que está vacío, que no tiene el poder para suplir eso que solo Dios puede suplir. Y Dios le llama la atención a su pueblo y les dice: ustedes tienen malas necesidades, ustedes no deberían tener sed. ¿Es lo que Dios les dice? ¿Dios ataca la necesidad? No. ¿Qué ataca? La manera como trataron de suplir esa necesidad, dejando a Dios y tratando de suplir esa necesidad en algo diferente a Él. Mis hermanos, así pues podemos establecer que el problema de nuestro corazón es abandonar a Dios y tratar de encontrar soluciones fuera de Él. John Piper dice lo siguiente: no hay nada que eleve a Dios a un lugar más supremo y central que la condición de una persona que se encuentra convencida por entero que nada, ni el dinero, ni el prestigio, ni el tiempo libre, ni la familia, ni el trabajo, ni la salud, ni los deportes, ni los juegos, ni los amigos, trae mayor satisfacción al corazón aparte de Dios. La esencia de la adoración es la satisfacción en Dios. Adorar a Dios es mostrarle con mis acciones que mi plenitud es Él. Adorar a Dios es poder mostrarle con mis acciones que Él es la primer fuente de mi alegría, que mi plenitud no depende de lo económico, no depende de las personas, no depende de las cosas, depende de Él. Eso es adorar a Dios. Dios se muestra a sí mismo como la fuente de agua fresca, limpia y de vida. La manera de glorificar una fuente de agua como esa es ¿cuál? Disfrutando el agua, alabando al agua, mantener regresando a esa fuente por más agua, mostrarle a otros esa fuente de agua y nunca preferir otra agua fuera de esta agua. Es eso lo que debemos hacer, pero no es lo que hacemos. Hermanos, y todo pecado tiene este mismo origen. ¿Qué hizo entonces el pueblo en ese momento de Jeremías? El pueblo saboreó las delicias que Dios les dio. ¿Y sabe qué hicieron? No, queremos otras. No, Dios, la forma en la que tú suples mis necesidades, la forma en la que has cuidado de nosotros, la forma en la que nos has guiado en este caminar, no es la que yo quiero, no es la que me satisface. Entonces tomaron todas sus energías para buscar un agua mejor que Dios, porque pues se supone que esa es la acción. Si dejo a Dios, es porque en mi mente estoy pensando que hay una mejor agua que Él, que hay algo más valioso que Él, que hay algo mejor que lo que Él ha prometido y ha provisto.
Pero ¿cómo Dios llamó a este esfuerzo? Un esfuerzo vano. Maldad lo llamó Dios. Mis hermanos, ¿logran ver la síntesis de esto? Cuando nosotros pecamos, estamos diciéndole a Dios, tú no me satisfaces. Voy a tratar de encontrar en una cosa, en una persona, una mejor provisión que la que tú me puedes dar. Es estimar a Dios menor que esa cosa. ¿Se dan cuenta por qué es tan ofensivo el pecado a Dios? Porque lo estoy tratando como algo inferior a aquello que estoy utilizando para satisfacer los deseos de mi alma. Antes de comenzar a buscar placer en el mundo, ya ha sucedido algo. He dejado de encontrar placer en Dios. Uno primero no se va al mundo a buscar algo. Antes de ir al mundo o antes de buscar algo fuera de Dios, debe suceder otra cosa. Dejar de encontrar en Dios mi delicia y mi plenitud. Entonces, toda persona que termina alejándose de Dios es porque deja de ver a Dios como su fuente de plenitud. Y está corriendo a buscarla de una forma diferente a como Él lo establece. Cada vez que dejamos de disfrutar a Dios, de deleitarnos en Dios, tratamos de encontrar gozo en otras cosas. Y eso pasa en todas las áreas de nuestra vida. Cuando dejo de ver el matrimonio en la forma en la que Dios lo ha establecido y dejo de encontrar en mi matrimonio el gozo que solo puedo encontrar en Dios, entonces empiezo a decir, no, Dios se equivocó en la forma como estableció el matrimonio. Voy a construir una nueva manera de vivir. Dios no sabía para ese momento, pero vivir en unión libre es mejor. Dios no lo sabía, tal vez cuando diseñó el matrimonio, pero vivir de manera deliberada, satisfaciendo las necesidades con una y otra persona sin un compromiso sólido es mejor. Cuando el mundo empieza a volverse atractivo, cuando hacer lo que el mundo hace se convierte en algo atractivo, cuando mi proceder no corresponde a lo que la Escritura dice, es porque, ¿qué está pasando? Dios está dejando de ser atractivo para mí. Y si dejo de mirar a Dios, las cosas de este mundo empiezan a verse atractivas a mis ojos. Por eso cuando empieza a aparecer tentación en todas sus presentaciones, lo primero que eso nos está indicando es estoy dejando de mirar a Dios. Estoy dejando de encontrar en Él mi plenitud. ¿Te está pasando esto? Y para esto, ¿cómo se desarrolla la situación? Lo primero que tengo que hacer es creer la mentira que está dirigiendo mi acción para poder acallar mi conciencia y hacer lo malo pensando que estoy haciendo lo correcto. Es lo primero que tengo que hacer. Ya dejo de encontrar en Dios mi delicia, pero hay una ley que está escrita en mi corazón. ¿Cómo acallo esa ley? Pues entonces tengo que encontrar una forma de justificar mi acción pecaminosa para acallar mi conciencia y poder pecar tranquilamente. ¿Qué es lo que pasó en el Edén? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Mis hermanos, acá está el inicio del pecado y la forma en la que siempre actuamos. Toda acción pecaminosa cumple con estas mismas características. Para poder amar algo, primero tengo que convencer a mi mente
de que eso es bueno. De lo contrario, no voy a actuar. Cuando escogemos algo pecaminoso, primero tengo que haberme engañado asegurando que ese pecado está bien. ¿Ya encontraron Génesis 3? ¿Quién lo lee, por favor? Dale, Mayrita. Muchas gracias, Mayrita. Entonces, miren la situación. Dios, ¿qué había dicho del árbol? Que no lo comieran, porque si comen del árbol, ¿qué vendría? Muerte espiritual y muerte física. Instrucción fácil de entender. ¿Sí? ¿Qué pasaba si comía el árbol? Entonces, ¿ese árbol era bueno para ellos? ¿Ese árbol era agradable a Dios? No, porque Dios había dicho que si comían de él, morirían. Pero la mujer, después de escuchar a Satanás y las ideas de Satanás, llegó a la siguiente conclusión. El árbol es bueno. Si no, no se lo hubiera comido. No, Dios dijo que es malo, pero no, yo estoy viendo. ¿Ver es qué? Un sentido. Todas nuestras acciones pecaminosas son el resultado de algo que se llama sensualidad. Sensualidad es ser movidos por los sentidos. Una persona sensual es una persona que se mueve por sus sensaciones, por sus sentimientos, por sus percepciones y no por la verdad de los hechos. No por la veracidad de lo que Dios dice. Es que yo siento, es que a mí me parece, es que yo creo que. Peligro, cuidado, porque al igual que Eva, podemos pensar, podemos sentir y podemos creer que lo malo es bueno. Le pasó a Eva. Entonces, primera conclusión para acallar la ley de su corazón es bueno. Segundo, es agradable. Tercero, y esto es deseable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Entonces Eva ve la situación y dice, wow, no, es que lo que voy a hacer es buenísimo, no es que esto me va a ayudar a ser más sabio. ¿Y qué hizo entonces? Pecó. No es lo mismo que sucede cuando un adolescente está en planes de unirse afectivamente con una persona que no le conviene. ¿Qué es lo que este joven suele hacer para poder convencer a los padres de que es una buena persona? Le muestra a todo, papá, es que tú no lo conoces. Es tan tierno, es tan lindo, es tan amable, es tan servicial. Cierra los ojos cuando oro. ¿Es cristiano? No, no es cristiano, pero algún día lo va a hacer. ¿Ama al Señor? No, pero eso a cualquiera le pasa en cualquier momento. Yo he sido puesta como misionera de este varón para convertir su alma, salvarlo y unirnos en santo matrimonio. Porque papá, no pienses que voy a fornicar. No, no, esto va a ser una unión lícita. Vas a ver cómo vamos a empezar a estudiar un libro juntos en la casa de él, los dos solos. Así es, hermanos, les estoy describiendo situaciones reales de consejería. Cierto que suena gracioso, pero esto son asuntos que pasan en consejería. ¿Por qué estás en embarazo? Porque pensé que era una buena persona, me comprometí a evangelizarlo y empezamos a estudiar cambios profundos juntos en la casa de él. Hermanos, es real. Porque así acalla la conciencia el hombre.
Y vamos a verlo en otros asuntos. El gran fraude del pecado es hacernos creer que estamos eligiendo vida o algo mejor a la situación presente. El autor da un ejemplo que me encantó. Aquellos que nos gusta la pesca, pues lo entendemos también muy bien. El pescador lanza su anzuelo, pero uno no lanza el anzuelo solo. Uno cubre ese peligroso y temible anzuelo con un hermoso insecto llamativo, muy agradable a los ojos de un pez, o en su defecto, lo que algunos llamamos señuelos falsos que parecen reales. El pez ve el anzuelo, él ve el grillo, la lombriz o el señuelo y él dice, tengo hambre. ¿Está bien que un pez tenga hambre? Claro, es su naturaleza. Ve lo que parece un gusanito y trata de suplir su necesidad legítima y se come el señuelo, la lombriz, el grillito. ¿Y qué pasa? El pez muere por la boca. Así pasa con el pecado. Vemos lo que queremos ver. Negamos el anzuelo que está detrás de eso con lo que queremos pecar. Y viene la muerte. Hermanos, cierto que es claro, pero nuestro corazón es engañoso. Y si somos conscientes de esta realidad, ¿cómo examinaríamos cada situación de una forma más prudente y más cautelosa? Por eso necesitamos al Espíritu de Dios. No porque llegue un día en que nunca seamos engañados por nuestros sentidos. Es porque necesitamos del Espíritu de Dios todos los días, porque somos conscientes de la facilidad con la que podemos ser engañados y engañarnos a nosotros mismos. Y espero usted, al igual que yo, esté pensando en esto, en usted, en mí, en primera persona. O sea, Señor, ayúdame porque este es mi problema. Por favor, que en su mente no esté, claro, ahora entiendo por qué mi hijo hizo lo que hizo. Claro, ya entiendo por qué mi esposo hizo. No, estamos Señor, ahora entiendo por qué yo peco. Porque dejo de encontrar placer en ti, intento de encontrarlo en otra cosa y me engaño afirmando que eso malo es bueno y va a traer sabiduría. Richard Baxter dice, la voluntad nunca desea el mal como algo malo en sí mismo, sino como algo que aparentemente es bueno. Así procede el corazón. Nosotros no escogemos algo malo, esto lo voy a escoger porque me quiero destruir, tengo unas ganas de destruirme. No, primero nos metemos en nuestra mente que ese mal que estoy haciendo es lícito, es bueno y lo hago. ¿A quién creemos cuando pecamos? Siempre está Dios o la serpiente. Esa es la decisión. Dios o la serpiente. Nuestros primeros padres, en lugar de confiar en Dios, ¿qué hicieron? Creer en Satanás. Dejaron de confiar en la bondad del Señor, en su deseo de protegerlo de manera soberana y creyeron que suplir una necesidad fuera de Dios era el camino correcto. Hermanos, el problema entonces cuando pecamos es que cuando pecamos estamos creyendo que Dios no quiere o no puede satisfacer nuestra verdadera necesidad. Escuche bien esto. Cuando nosotros pecamos es porque estamos creyendo que Dios no quiere o no puede satisfacer mi necesidad. Entonces, la persona que inicia una relación afectiva con una incrédula o con un incrédulo, ¿por qué lo hace? Tiene una necesidad real, la necesidad de construir un hogar, de experimentar el amor de pareja. Es una necesidad que Dios nos dio. No es bueno que estemos solos, que formemos un hogar.
hasta ahí no es el problema. Pero cuando decido hacerlo en los términos que Dios no ha establecido, es porque estoy pensando que Dios no quiere proveerme una relación en la forma en que lo dice en su palabra, entonces tengo que salir a ayudar a Dios. No, Dios, es que tú no pudiste conseguirme el indicado, la indicada, yo te voy a ayudar a encontrar. Es eso. Pero ¿cómo lo vamos a encubrir? Es que me siento solo y Dios dijo que no es bueno que esté solo. O cuando inicia una relación entre personas del mismo género. Es que Dios dice que no es bueno que esté solo. Y donde hay amor, allí está Dios, sin importar el género. Y se procede con todos los actos pecaminosos de nuestra vida. Solo estamos mostrando que dudamos de la capacidad de Dios para suplir esa necesidad de su querer y de su poder. El pecado no solamente nos hace rebeldes, nos hace idólatras, nos hace llevados por la necedad. Tendemos a amar la mentira, a engañarnos a nosotros mismos, a ser los más fuertes creyentes de nuestras conclusiones personales. Cuando yo dejo de creer en Dios, entonces comienzo a creer más en mí mismo. Por eso es idolatría. Efesios 4:17 lo explica así. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad. Ya entendió qué es la palabra sensualidad, es decir, a lo que sus sentidos le comunican, para cometer con diligencia toda clase de impurezas. Pero vosotros, quienes, los que han creído, no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados conforme a la verdad que hay en Jesús, ¿qué debemos hacer? Despojarnos del viejo hombre. Entonces, pecamos porque dejamos de ver a Dios como la fuente primaria de la delicia, gozo y plenitud. Para poder apartarnos de Él necesitamos acallar la ley que hay escrita en nuestro corazón. Entonces construyo una mentira para justificar mi actuar. Y una vez lo justifico, ahora reemplazo a Dios con esa otra cosa que me estoy vendiendo a mí mismo como una cosa lícita. ¿Y eso en qué me convierte? En mi propio Salvador. Rechazo a Dios y ahora me estoy diciendo a mí mismo, yo puedo suplir las necesidades que tengo. Yo puedo determinar cómo satisfacerlas. Lo que antes encontraba en Dios, no, ahora lo puedo encontrar con aquello que yo diga que puede suplirlo. Entonces este acto es un rechazo a la soberanía de Dios, a la bondad de Dios, a la sabiduría de Dios y a su gracia. Cada vez que pecamos, entonces es como si le estuviéramos diciendo a Dios, yo controlo mi vida. Déjame decidir a mí y establecer lo que es correcto. Yo decido qué es confiable, yo decido qué es verdad, yo soy más sabio que tú. Así que siéntate y mira yo cómo vivo mi vida. Yo puedo amarme de una mejor forma a la que tú me amas.
Yo puedo con mi poder obtener eso que tú no pudiste darme. No suena así, ¿cierto? Cuando estamos pecando. No es así que le decimos a Dios cada vez que pecamos, pero es lo que estamos haciendo cuando pecamos. Entonces aparece la idolatría. Reemplazar a Dios por un diosecillo. Tú, una persona, una cosa, un lugar. ¿Qué es un ídolo? Recordémoslo, el autor lo explica de una forma muy clara. Es algo que para nosotros es más importante que Dios. Algo que absorbe más que Dios mi corazón y mi imaginación. Algo que buscamos para que nos dé aquello que Dios no nos da, o ya pienso en mi mente, no puede darnos. El ídolo tiene una posición de control tal en nuestro corazón que podemos gastar en él la mayor parte de nuestra pasión y nuestra energía, nuestros recursos emocionales y económicos sin pensarlo dos veces. Un ídolo es todo aquello a lo que usted mira y dice en el centro mismo de su corazón: si logro tener esto, entonces voy a sentir que mi vida tiene sentido, entonces sabré que soy valioso, entonces sabré que soy importante y entonces encontraré la seguridad. Qué impresionante, ¿no? Por eso los ídolos hacen promesas que no pueden cumplir. ¿Qué sucedió con el pueblo cuando quiso crear dioses de la fertilidad? Señor, quiero tener un hijo. Señor, dame un hijo. Señor, ha pasado el tiempo y no me das el hijo. Entonces escuchaban que había una diosa de la fertilidad y corrían entonces donde esta diosa a ofrecer lo que esta diosa supuestamente podía suplir y lo que ella pedía. Porque como tú, Dios, no me escuchaste, como tú, Dios, no me diste lo que quería, entonces ahora voy a tomar otra forma para tratar de obtener lo que yo quiero. Dios nos ha creado para Él. Dios nos ha diseñado para encontrar gozo en Él. Veámoslo entonces de forma práctica. ¿Y qué puedo agregar yo a los ejemplos que el autor da? Permítame describirlos. Por ejemplo, la lujuria. La lujuria es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en el sexo. Las personas piensan que las necesidades sexuales que Dios puso en el hombre y la mujer, porque Él creó al ser humano como un ser con capacidad de experimentar deseos sexuales. Los deseos sexuales no son pecaminosos, son dados por Dios. Lo pecaminoso es la forma en la que intento satisfacer esos deseos preciosos que Dios me dio. La codicia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en las cosas. La impaciencia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nuestros propios planes. La amargura es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la venganza. La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en el control de nuestra vida. El orgullo es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nosotros mismos. La incredulidad es alejarnos de Dios y de su Hijo a fin de buscar satisfacción en otras cosas. La idolatría es esa voz que me dice: necesitamos algo más que Dios. Necesito algo fuera del diseño de Dios. La idolatría es todo intento por resolver una necesidad legítima con un Dios falso. Idolatría, todo intento por suplir una necesidad lícita en un Dios falso.
para cortar entonces el pecado de raíz, ¿qué tenemos que hacer? Poder discernir la forma en la que estoy dando la espalda a Dios y estoy tratando de encontrar fuera de Dios algo que solo Él me puede dar. Si el problema del corazón fue reemplazar a Dios por un ídolo, la solución al problema es destronar al ídolo del corazón y volver a darle a Dios el primer lugar. Hermano, toda adicción, la adicción al juego, la adicción a la pornografía, a cualquier tipo de sustancias, todo pecado que se enseñorea de mí es tan solo la evidencia de un ídolo en mi corazón con el que estoy tratando de suplir algo que solo puedo suplir en Dios. Y necesito quitar el ídolo, pero no solo quitar el ídolo, sino suplir esa necesidad en Dios, porque ese es el gran mal. Luego lo vamos a ver en detalle. Entonces, el que tiene problemas con el alcohol piensa que la solución es dejar de beber. El que tiene problemas con la pornografía piensa que la solución es simplemente dejar de ver pornografía. No, la solución es encontrar mi plenitud en Dios para que ese deseo pecaminoso ya no vuelva a gobernar mi manera de actuar. Porque si suplo esa necesidad en Dios, ya no tendré que apelar otra vez a ese Dios falso para solucionarlo. Así que acá es donde entra el Evangelio. Debemos reconocer que cada pecado es tan solo la evidencia de que hemos sido engañados por nuestra carne, por el mundo y por Satanás para vivir según sus ofertas. Hoy yo quiero que terminemos este estudio reflexionando y diciendo, Señor, perdónanos. Porque la razón por la que peco es porque te he sustituido por un Dios falso. Porque he dejado de encontrar mi delicia en ti y me estoy engañando, haciéndome pensar que lo malo es bueno y que si siembro limones van a salir mangos. ¿Qué le dirías tú a una persona que siembra un palo de limones esperando que salgan mangos? ¿Qué le dirían? ¿Cómo? Está equivocado, uy, tan amables. Oye, estás equivocado. Que es ingenuo, que es torpe, que ¿dónde le ocurre tal conclusión? No, todo, oiga, Kenia, estás equivocado. Ay, casi que me convencen de que así de dóciles, ay, oye, cuídate de esa equivocación. No, eso no tiene sentido. Pero así mismo hacemos con el pecado. Así mismo hacemos con el pecado. Necesitamos pedirle perdón al Señor y suplicar que nos ayude. ¿Y sabes de qué otro problema tienes que darte cuenta? Si mientras estamos haciendo este estudio, tú en lugar de estás pensando en la forma en la como tú pecas y estás pensando en otro, estás ciego a tu pecado. Porque en este estudio, estos 40 minutos, solo hay una persona que debería estar en tu mente. Eres tú. En la mía soy yo. Es a mí a quien Dios me está hablando. Porque es a mí a quien Dios me está llamando a tener cambios profundos. Espero ustedes estén percibiendo lo mismo. Que el Señor nos ayude. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Tenemos su Santo Espíritu. Somos seres necesitados de suplir todo lo que necesitamos en Dios. El problema es que dejamos a Dios y tratamos de suplirlo en algo diferente a Él. Pero para hacerlo, primero tratamos de engañarnos, justificando el pecado
maquillando el pecado para acallar la ley que está escrita en nuestro corazón y tomando dioses falsos para suplir eso que solo Dios puede suplir. Vamos a orar. ¿Preguntas hasta acá? Sí, claro. Palabra es el lugar. Dios no está en competencia, no es un primer lugar, es el lugar único. Hay que diferenciar dos cosas. O sea, Dios tiene el trono, el primer lugar sobre todo, lo visible y lo invisible. O sea, que Dios sea el primero en todo lo que existe no depende de nosotros, es Él, es su primer lugar. Cuando hablamos del corazón, no podemos afirmar ese mismo principio, porque nosotros sí tomamos cosas que le damos una importancia mayor a la que Dios merece. No que Él esté tratando, ay, ven, es que si tú no me amas, yo no voy a ser el primero. No, Dios es el primero, pero no es el primero en todas las vidas. ¿Ves la diferencia? Él es el primero en todo. Su trono no lo comparte con nadie. Pero en nuestro corazón hay momentos en que hay cosas a las que le damos más importancia que a Dios. Esa es la diferencia. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Primera de Timoteo 1:19, yo creo que nos enseña un poquito acerca del tema de hoy. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, lo que escribe aquí Pablo es que cuando nuestra conciencia no está alineada con nuestra fe, cuando empezamos a vivir vidas de pecado y persistimos en el pecado, nuestra conciencia nos acusa, terminamos cambiando nuestra fe, terminamos perdiendo nuestra fe, porque para persistir en esa vida de pecado en la que estamos, necesariamente tenemos que o abandonar la vida de pecado, mejor dicho, porque no puedo estar en esa confrontación. Estoy adulterando, y el Señor y el Espíritu me está diciendo, estás en pecado, ese conflicto no es permanente. O abandono el adulterio, o justifico el adulterio cambiando mi fe y cambiando toda la estructura de mi fe, no el creer en Dios, sino todo lo que es el conjunto que incluye la fe. Entonces, generalmente se empieza por ahí. Hermano, es correcto. Para poder desobedecer a Dios, tengo que dejar de creer lo que Dios es. No hay otra forma. Cambia mi fe en todo sentido. Muy acertado el texto. ¿Alguna otra pregunta, aporte? Oramos. Sí. Señor, he aquí la realidad de nuestro corazón expresada de la forma más sencilla posible. Desde Génesis vemos nuestra inclinación hacia querer cambiar lo que tú dices, a buscar suplir nuestras necesidades en algo diferente a ti y a engañarnos a nosotros mismos. ¿Y qué esperanza tendríamos si este fuera el final de esta historia? Ninguna. Pero tenemos una esperanza. Y es que tú nos has dado tu Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para guiarnos a toda verdad. Hoy te pido por esta iglesia local,
Ayuda a que nuestro corazón se vuelva a ti completamente. Y que tú seas, Señor, la fuente de nuestro gozo y de nuestra plenitud. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.